Si mientras caminabas por la calle te topaste con esto, tuviste muchísima suerte, porque pasaste por un Cazabarroots. Pero, ¿acaso no sabes lo que somos? ¡No te preocupes! Que en esta serie de videos te explicaremos todo lo que necesitas saber para convertirte en todo un rockster. Pero si les parece, Empecemos por el principio. bienvenidos a Cazaba for Dummies. Hace mucho tiempo, en una cultura muy lejana, existió un ser milenario, el Sensei Ichiro Kokoroto, quien mientras buscaba raíces para preparar una bebida que lograra aumentar el desempeño de sus estudiantes de ninjutsu, encontró un curioso bonsái negro, sin hojas y que solo tenía raíces negras. Lo tomó y mientras preparaba esta raíz, descubrió que al hervirlo, emergían unas perlas negras. E Ichiro Kokoroto logró lo imposible. Combinó los tés herbolarios con estas perlas negras y como resultado, aumentó el poder y rendimiento de sus estudiantes en combate. El secreto de Ichiro Kokoroto llegó a América, y en especial a las manos de Daniela y Patricio Lombardo, dos hermanos que con su ingenio y dedicación crearon un concepto único y original. Cazabaroots. En lugares donde puedes disfrutar del mejor bubble tea o té con tapioca del planeta. Cazabaroots. Prueba ser original. Regálate cada día la vida de tus sueños. Crea tus días considerando los pequeños detalles que hacen grande la diferencia. Bienvenido a Mujer Multitask, siempre en movimiento. Mujer Multitask, siempre en movimiento. Bienvenidos una semana más a Mujer Multitask. Yo estoy aquí adelantándome antes de que terminara la cortinilla de entrada. Y bueno, es que la emoción del tema, de la invitada y de todo lo que conlleva hoy. Además, estamos ya casi terminando el primer semestre de 2023 y bueno, pues vienen muchas cosas. Y justamente el día de hoy hablando de un tema bien importante que yo dejé inconcluso la vez pasada, con Jessie, que es una gran invitada. Jessie, bienvenida. Muchas gracias, como siempre, un gusto volver aquí. Gracias, que ya la conocen y que justamente es esta parte de qué cuento te cuentas, ¿no? ¿Cómo narras tu historia y desde dónde narras tu historia o desde dónde cuentas lo que te pasa y qué decides hacer con lo que te pasa? Híjole, es que ese día que tuvimos la plática, la verdad es que nos quedamos muy picadas y no nos alcanzó el tiempo. Y creo que justamente ahí yo comentaba, y fue de las cosas que ya comentamos un poquito fuera del aire, que yo siempre dije, o sea, que he estado conviviendo, teniendo pláticas con personas que de alguna manera, por situaciones de vida, han pasado por algo muy similar. Y entonces ellos dicen, pero ¿cómo lo cuentas tú? Como si fuera la historia del fin de semana o lo que te aconteció claro. Cuando ibas al kinder, no pasó nada. Y yo creo que es eso, o sea, ¿qué historia quieres contar? Así es. Yo la verdad es de que la historia que cuento es desde lo que siento dentro de mí, porque la verdad es de que así lo viví. No es que me haya creado una historia, sino es lo que viví y también es cómo decidí vivirlo a través del tiempo. Porque, digo, a través del tiempo también hubo muchas emociones encontradas. No todo fue así como que tan claro, pero creo que siempre tuve la elección de decidir cómo vivirlo. Esto que dices es tan cierto y es un gran mensaje para todos los escuchas.
siempre tuviste la decisión de, ahora sí que de elegir cómo vivir y cómo contar esta parte de tu historia, ¿no? Creo que muchas veces, y me ha tocado también ver mucha gente que decide contar, su historia de la parte víctima, ¿no? Claro. De decir, no, es que por culpa de mi papá yo no fui feliz, y por culpa de mi mamá entonces yo soy esto, y entonces yo maltrato a las mujeres, porque pues así soy, yo crecí así. Yo creo que es cuando buscas victimizarte. Exacto. Y de no lo que hacerte pasó. responsable Sí. de lo que hoy ya tienes, ¿no? Porque si bien en muchos casos y muchas veces nuestros papás pueden ser responsables, que yo siempre he dicho que de los 0 a los 16 años, nuestros papás son responsables de lo que nos pasa. Después, sí creo que en este proceso de desapego que tendríamos que tener, desapego sano con los papás, sí creo que nosotros somos responsables de lo que hacemos, decimos y cómo actuamos. Perdón, me reí porque nuestro productor intentó aquí armonizar la cabina y terminó con el ojo dañado. Perdón. Creo que esta parte de cómo narramos la historia o los hechos que nos tocan vivir, y que lo acabas de decir, ¿no? Que tú hoy narras lo que has vivido en tu vida, y que Mariglot muchas veces te lo ha dicho, y yo también creo que ella te ha dicho, ¿no? Yo soy más grande en edad, pero tú en experiencia de vida, bueno, nos doblas la edad, ¿no? Y coincido mucho con ella, pero no solo en esa experiencia de vida, sino en la madurez, en esa responsabilidad, en esa conciencia en la cual tú ves las cosas y en la cual tú las puedes contar. Yo creo que sí. Fíjate que hay algo que pasó a lo largo de mi vida. Yo en un principio, bueno, mi niñez fue muy clara. Digo, esa parte fue lo que platicamos en el programa anterior. Es que mis papás, para mí siempre fue, esta es la verdad, esta Claro. es la realidad. Ya, tú ahorita, aunque no sepas qué hacer con ella, pero tenla enfrente, ya Claro. tendrás el momento en el cual la tomes y veas qué hacer con ella, ¿no? Entonces, esa etapa al final, llámale que tenía las cosas enfrente, la información, y yo decía, ¿qué hago con esto? No lo sé. Claro. Llega la adolescencia y ahí yo sí como que entro en un poquito de a ver cómo, o sea, en casa siempre me hablaron de mi mamá biológica, que es con la manera en la que ya yo le he dado esa identificación, no porque mis papás me lo dijeran, sino porque claro, hoy ya yo le doy ese lugar, es mi mamá biológica. Entonces, yo decía, pero ¿por qué me la mencionan? ¿Por qué me hacen presente a una persona que no está presente? Y esas son las contradicciones que uno entra en, o cuestionamientos que uno entra en la adolescencia, donde todo te cae como de ¿esto por qué? Entonces, yo decía, ¿saben qué? Y un día lo hice así en la mesa en un cumpleaños y les dije, les voy a pedir a todos que no hablen de una persona que no se ha hecho presente en mi vida. Entonces, ustedes me han hecho presente a una persona que hoy yo simplemente estoy cumpliendo años y no la veo. En ese momento todos se quedaron así, y la única persona y que le agradezco tanto, de verdad, fue a mi papá, que se acercó y me dijo, oye, nada más, vamos a respetar tu decisión, es verdad, o sea, desde que eres niña, bebé, te hemos dicho de dónde vienes, quién es tu mamá, quién fue tu papá, tu hermana, todo tu núcleo familiar. Te lo hemos dicho, pero si en este momento tú nos pides un alto, lo vamos a hacer. Y él me dijo, pero hay algo que no vas a poder evitar. Un día la vida te va a poner enfrente de esa persona que es tu madre, o sea, en algún momento, porque claro, sea tu decisión o porque la vida te va a poner ahí. Y en ese momento, lo único que queremos es que no sientas ningún tipo de rencor. Entonces, en ese momento yo dije, claro que no. O sea, si yo ahorita llevo 14, 15 años sin verla, como por qué me dices ahorita que en algún momento me la voy a encontrar, ¿no? Entonces,
Y en ese momento dije, no, o sea, suspendido, mi familia son ustedes, los que yo he convivido son ustedes, a los que quiero, amo, y con los que me peleo y con los que tengo mis conflictos familiares son ustedes. Claro. Como por qué tengo que incluir a alguien más que no está. Entonces, y es ahí donde, gracias a mi papá, quizás en ese momento no hice ni siquiera caso de lo que me dijo. Yo dije, no, olvídalo, jamás voy a buscarla. Y a la vuelta de la vida, cuando yo llego a una cierta edad, digo, es momento de verla. Qué fuerte y qué decisión tan valiente, ¿no? Porque si bien tú en algún momento, con la edad que tuvieras, tú ya estabas determinada y habías dicho, no quiero, por tus mejores motivos tuviste para decir y pedirle eso a tu familia, no quiero, y que coincido mucho con tu papá y nuevamente ese reconocimiento de ser tan claro, de decirte las cosas tan claras, porque es verdad, tú en este caso decidiste reunirte, verla, pero la vida a veces de verdad que nos da tantas lecciones de vida, Jessie, que de verdad ni donde te imagines, menos donde te imagines, donde dices, ay, cero, es donde llegas a ver o encontrarte a una persona que nunca te imaginaste que podría estar ahí o que podría... Hace un rato me decía una persona, porque coincidía que yo conocía a una amiga que también conoce a otras personas que están generando ahí un tema, y me dice, ¿quién iba a decir que gracias a tu amiga, y ni siquiera es mi amiga, ¿no? Es una conocida, que gracias a tu conocida nosotros pudiéramos tener esta información y que en algún momento nos pudiera servir, ¿no? Porque nunca, o sea, estaba súper alejado. Entonces sí creo que esta manera en la que tú decides afrontar es muy valiente. ¿Cómo es que vives? ¿Qué es lo que pasa o cómo vives esa parte cuando afrontas la situación? Yo creo que conforme fue pasando ese tiempo, yo creo que lo que me incomodó en su momento, o sea, lo que me hizo decir, ay, ya basta, de mencionarme una persona que no veo, fue porque yo dije, a ver, yo necesito disfrutarlo 100% a ustedes, porque quizás 1% de lo que ustedes siempre me dicen, no lo veo, no es palpable para mí. Claro. Entonces, yo quiero armar mi 100% aquí con ustedes, no que no sea un 99, ¿no? Entonces, me dediqué tal cual. Ahí todos lo respetaron. Eso sí, mi familia es muy respetuosa en ese tema. No se volvió a mencionar absolutamente nada. Y después me di cuenta de que al final sí era necesario voltear y decir, oye, sí necesito verte, sí necesito decirte algo. Quizás necesito hacerte una pregunta y de alguna manera tenía yo la respuesta, pero quería confirmarlo. Al final uno siempre busca también respuestas. Sí, claro. Y más en ese tipo de situaciones. Digo, son situaciones que de alguna manera dices, oye, ¿por qué yo con esta edad de meses decides pues simplemente dejarme con una familia y de ahí desaparecer un largo tiempo, ¿no? Entonces dices, bueno, quiero saber, quiero entender. Entonces, después de eso, yo misma viajo a Estados Unidos porque ella está viviendo allá, y ahí es cuando yo la veo. Fui acompañada de mi mamá, entonces tampoco fue yo sola. No dije, mamá, necesito de ti, o sea, no puedo ir sola. Entonces me acompañó y me acompañaron mis hermanos también. 2 de ellos que viven allá también me acompañaron. Pero a lo que yo iba no era ni siquiera a ver un reclamo, no iba a decir, oye, o sea, tengo esto guardado. Yo creo que recuerdo muy bien cuando la vi, le dije, lo único que vengo a decir es gracias, porque de verdad me diste la oportunidad de mi vida, o sea, tener una familia verdaderamente maravillosa, que justamente cuando uno tiene la capacidad de ver oportunidades, no debe hacerte la víctima de la situación, porque yo creo que tuve la grandiosa oportunidad de la vida, o sea, la vida me dio la oportunidad de estar en una familia muy, muy bonita. Entonces, ahí es donde cambias la historia.
Así es, y que bien, tú en ese momento pudiste llegar y decir y por qué, y dime, y sufrí, cosa que no había pasado, pero en este tema que estamos justamente diciendo, creo que esa parte de culpar o de victimizarse a veces suele ser más cómoda, ¿no? Suele ser más cómoda y el no hacerte responsable. La verdad es que conforme nos has contado, y te lo agradezco por la confianza, No. A mí me queda claro que tu crianza fue una crianza muy sana. Sí. ¿Y cuáles heridas de la infancia? La verdad es que sí, yo creo que traigo las de familia, pero eso es lo que más me gusta, porque digo, yo traigo las de familia, los que todos tenemos, ¿no? Claro, de alguna claro. manera, o sea, pero esa parte de alguna manera no, o sea, yo por más que en algún momento dije tengo que trabajar esto, y claro que asumes esa parte porque dices, oye, yo quiero trabajarlo, quiero que si en algún momento yo formo una familia, que esa parte quede atendida. Qué importancia de lo que estás diciendo, de verdad, Jessie. Esta parte de la cual platicamos de que tu crianza y tu niñez fue bastante sana, creo que también esto tiene mucho que ver con que tus papás te llevaron etapa por etapa y que cuando se tenía que hacer esta parte del desapego de ya me toca a mí hacer mis cosas, ya te toca a ti como hija hacer las tuyas, yo como papá te estaré viendo desde arriba, exacto, desde un lado, pero no puedo hacerlo por ti. Que yo le llamo el proceso de autoparentización, en el que tú te haces responsable de ti y entonces, pues básicamente, soy bien feo, pero sí es así, bueno, yo lo comparo así, en el que tú te estás pariendo sola, porque tú estás formándote lo que realmente es, ¿no? Y que si bien en algún momento esa simbiosis, cuando estamos con la mamá y demás, tiene que desaparecer sí o sí para no generar una dependencia del hijo a la mamá o al papá, creo que es súper importante. Y creo que esta parte la has hecho y la hiciste muy bien en su momento, ¿no? Porque pues bien sabemos que esto es en una parte de la adolescencia, juventud, y creo que esto cambia todo, Jessie. Creo que el hecho de que crezcamos siendo niños funcionales, o sea, la verdad, sí lo digo así, el que nosotros tengamos y sepamos bien plantados quiénes somos, nuestra seguridad, creo que es súper importante hoy, con tanta información y desinformación, que era lo que platicábamos antes de entrar al aire, pues los chavitos están perdidos. O sea, de verdad, los chavitos están súper, yo los veo, son pocos, o sea, los chavitos de 14, 15, 16, y de verdad que me da pavor porque mi hija va para allá. Están perdidos, o sea, están completamente perdidos. Su mundo son los videojuegos, su mundo es el celular, su mundo es ni siquiera ya los amigos, porque hoy yo ya no veo como que digan, ay, vamos a jugar a la casa de, ni siquiera los amigos. Y creo que esto es precisamente porque como papás no solemos tener la inteligencia de decir, es esto y esto es para esto, ¿no? Y creo que cuando pasa eso, y ahí voy a entrar un poco a las famosas heridas de la infancia, en las que creo yo que podemos tener heridas o podemos tener hijos con heridas, pero creo que si hoy ya tenemos más recursos, es muchísimo más fácil. ¿Y por qué generar una herida a un hijo o a un hijo? No estoy diciendo que es a propósito, no confundan. Pero si hoy ya hay tantas herramientas, hoy ya podemos ser claros, hay podcasts, hay programas, hay cursos en línea, hay de todo un poco. Y yo sí creo que esta parte en la que nosotros les demos seguridad y certeza a nuestros hijos es súper importante. Yo te decía, yo veo a los chavitos perdidos, o sea, de verdad, hoy chavitos o chavitas que no saben moverse solos, que no, o sea, de verdad los paraliza y es, si no me llevas, pues entonces prefiero no ir, ¿no? Que era un poco lo que te decía, ya ni amigos, o sea, yo me acuerdo que a mi edad, si no me llevas, veo cómo me voy y me aferro, pero me voy, ¿no? Uh-huh. Y hoy ya no, esa parte
se ha ido perdiendo, pero sí creo que es mucho por la falta de seguridad y certeza que podríamos generar. Yo creo que sí, y también creo que a veces yo recuerdo que mis papás no recuerdo en algún momento que me hicieran sentir que yo no podía. Esa es otra cosa. O sea, nunca hubo un momento donde me dijeron, oye, sí, es cierto, no puedes. Y muchas veces yo lo dije, es que esto no lo puedo hacer. No, claro que sí puedes, inténtalo y lo vas a lograr. Entonces yo decía, ok, y a veces eso, de alguna manera a mí también decía, es que yo no puedo decir que no puedo. ¿Por qué? Y entonces yo me volteaba, porque sí puedes, siempre has demostrado que sí puedes. ¿Alguna vez has demostrado que no? Y yo, ok, entonces empieza esa parte donde yo digo, bueno, si creo que yo fui educada de una manera así, y si hay algo que yo hoy tengo que trabajar y que creo que constantemente tenemos cosas que trabajar hoy como adulta, las cosas de la infancia son cosas que yo digo, sí necesito trabajarlas y en su momento dije, es momento de trabajar esto. Yo no quiero que cuando sea mamá, quizás haya guardado dentro de mí, exista algo que me imposibilite o que afecte de alguna manera indirecta mi relación con mi hijo o no sé. Entonces dije, es momento de yo ahora sí hacerme responsable de esto. La parte que mis papás tenían que hacer creo que la hicieron muy bien. Herramientas, la información que tuve, 100%. Pero ahorita, desde cierta edad, dije, en este momento soy yo la que tengo que atender. Soy yo la que tengo que ver si existe algo dentro de mí que tenga que trabajar. Ya dentro de esa introspección en mí, y dije, ok, estamos bien, vamos, o sea, por eso justamente dije, es momento de verla, decirle gracias, hacer la pregunta, porque sí era algo que sí quería yo decir, oye, ¿por qué? Y verdaderamente mi respuesta siempre fue, ¿por qué no me buscaste? Pues fue porque ella sabía dónde me había dejado. Claro. O sea, ella sabía, porque ella conocía a las personas con las que me había dejado o sabía dónde estaba, y ella sabía que estabas bien. Que estaba bien. Entonces, yo le dije, ¿sabes qué? Ahora me doy, yo misma me respondo y digo, si no me buscaste fue porque no hubo necesidad de eso. Si me hubieras tenido que buscar, es porque algo había ahí que tuvieras que voltear nuevamente y decir, necesito regresar. Entonces, me dio mucha paz poder decirle gracias por todo lo que hiciste. Hay cosas que ya no dependen de mí, que si hay algo encontrado en ella, porque obviamente yo recuerdo muy bien que me dijo, te esperaba verte de manera diferente y te noto muy fuerte. Y yo así de, no, es que no vengo a reclamar, no vengo a hacer absolutamente nada, no, o sea, no es mi objetivo. Y yo pensé que en ese momento, pues no sé, no que íbamos a ser las mejores amigas, pero al menos de entablar una conversación muy fácil, pero no se dio así. Entonces yo dije, ay, pues yo pensé que sí se iba a poder, ¿no? Y de alguna manera es algo que no se ha podido lograr por diferentes cosas, porque tenemos culturas totalmente diferentes, formas de ser totalmente diferentes, pero ella me decía, perdón, y yo dije, pero es que yo no tengo nada que perdonar, o sea, tengo que agradecer mucho, pero perdonar nada. La verdad es de que hay trabajos que uno tiene que hacer por uno mismo, y si ella en este momento tiene algo que trabajar, digo, lo sabrá primero que nada ella. Ella, claro. No yo, y ya tendrá ella que abordar esa parte. Si está abierta a eso, yo creo que la verdad es de que el crecimiento que podemos tener es mucho. No digo que no me encantaría de alguna manera tener una plática así con ella de diferentes temas, o sea, porque también se me hace una persona súper maravillosa porque tiene cosas muy padres, pero no hemos podido llegar a eso. Entonces, yo lo único que puedo decir, pues yo estoy esperando porque yo estoy lista, ¿no? Qué importante y qué bonito lo que dices, Jess. Esta parte que dices, yo no tengo nada que perdonar.
yo tengo mucho que agradecer. Creo que esta parte es súper bonita cuando llegas a esa parte de un proceso, de todo lo que has vivido y que dices, no, o sea, es que no tengo ni nada que perdonar, pero tampoco tengo nada que pedir, solamente quiero agradecer por cómo se dio la situación, por lo que haya sido. Esos son tus motivos, ¿no? Mis motivos por los que yo estoy aquí y decido buscarte y decido enfrentarlo es por mí, porque yo quiero, lo decías ahorita, ¿no? Hay procesos y hay cosas que tienes que hacer por uno mismo. Exacto. Y esta parte tan responsable y tan valiente de decir, esto lo hago por mí y preocupándote por tu descendencia, por los que vienen atrás de ti y decir, si bien yo crecí de una forma muy funcional, con una familia muy funcional y de una manera muy sana, hubo cosas que me lastimaron. Y como yo tengo tan bien identificadas estas cosas que a mí me lastimaron, yo no quiero que a quien viene atrás de mí le lastimen. Exacto. Y no es evitarles el dolor, pero lo decía hace un momento, hoy tenemos muchas herramientas y creo que podemos hacer niños completamente funcionales. Yo creo que sí, totalmente. Yo para mí siempre he dicho, no creamos que ellos no pueden. Así es. O sea, sí pueden. Y de verdad que la manera en la que los niños, adolescentes procesan es impresionante. A veces uno solamente necesita escucharlos. Sí, así es. Y dejarse de rollos y a veces el tema que nos queremos enredar y meternos en juicios y demás, creo que eso no nos ayuda a nada. Me gustó mucho esta parte que mencionaba Jessie del agradecimiento, porque yo sí creo que Mariglo dice que agradecer es bendecir. Yo coincido con ella y sí creo que el agradecimiento en general en la vida te abre muchas puertas. Te abre muchísimas puertas. Creo que el ser agradecido, dicen por ahí otro dicho también, que es de bien nacido ser agradecido, te abre muchas puertas con muchas personas, pero sobre todo contigo mismo. Sí, yo creo que es más liberador para con uno, o sea, de verdad. Creo que cuando tienes la capacidad de agradecer, ya no hay nada más atrás, ya no, o sea, es que si yo te describiera cómo agradezco tanto esa parte, es porque no existe algo más que decir, o sea... Sí, no tienes ni un reclamo, no tienes... Nada. Tú fuiste muy clara y tu objetivo era muy clara, ¿no? El agradecer y hacer esa pregunta. Exacto. Tú tuviste la respuesta de esa pregunta, agradeciste, era tan claro lo que tú ya tenías y sentías que no necesitas más. La otra parte será responsable por lo que le toque, por lo que tenga que trabajar, por lo que tenga que decir. Esa es la otra parte. Y decías una parte que es bien importante, que si bien no se ha podido tener esa relación que se buscaba, creo que a veces nosotros generamos expectativas en muchas ocasiones de las personas o con nosotros mismos. Y esta parte en la que hoy dices, pues no tengo ninguna expectativa, yo ya hice lo que tenía que hacer y estoy esperando porque yo ya estoy lista, pero no tengo ninguna expectativa de ti. No estoy esperando a que vengas y me digas, tengamos una gran relación. No, y yo creo que es algo que también hay que comprender que las relaciones, llámale amistad, incluso las de trabajo, que es lo que lo hacen, la constancia, el tiempo que le dedicas. Entonces, aquí no ha habido nada de eso. O sea, no ha habido una constancia ni de una parte ni de la otra, porque simplemente no hay... te tiene que nacer el interés de alguna manera. Entonces, de mi lado también yo digo, pues yo estoy muy tranquila, me quedo muy tranquila en esa parte. Y la otra, para mí es muy importante darle el lugar en mi vida, porque si eso es algo que yo de verdad, así de hoy a 10 años más o como sea, no tengo una conversación o no tengo una relación con, es algo que yo nunca voy a quitar, que es el lugar que ella representa en mi vida.
Y esto es bien importante, que era un poco el tema de lo que hablábamos antes de entrar al aire. Sí. Cuando tienes acomodada a cada persona en el lugar que le corresponde, Ujú. sin lugar a dudas, todo en ti se acomoda. Evidentemente hay un orden, hay un orden de todo tu sistema. Y creo que esa parte que dices, el integrarla como quien es en mi vida, esté o no esté, decida o no decida tener una relación ahorita en 5 años, en 10 años, yo asumo y yo la tengo identificada como esta parte de mi vida, ¿no? Y que nunca va a cambiar. Exacto. Que ella va a estar siempre ahí. Creo que esta parte es bien importante y bien interesante, y que creo que va, sí, muy de la mano con esta parte de que decía hace rato del autoparentizarse. Bien, tú ya tienes ubicado perfectamente cada uno de los miembros de tu familia, y para eso yo sí creo que es tan importante esa parte en donde volteas y dices, esta es mi familia, la tengo identificada perfectamente, pero esta soy yo, ¿no? Y esta soy yo con todo lo que implica ser. Exacto. Y creo que cuando hacemos ese proceso, sí es algo súper bonito, sí es algo súper, nadie dice que es fácil, porque mucha gente dice, ay, sí, es que todo, pues no todo es tan bonito a veces, pero lo volvemos a mencionar, ¿no? Cuando empiezas a sacar las ganancias de las pérdidas, de verdad que muchas veces dices, Sí. wow, o sea, de verdad, wow, que a lo mejor en algún momento o en alguna pérdida fuerte puedes llegar a estar cegado en el momento y decir, o sea, ¿qué voy a encontrar, no? O sea, falleció mi abuelita, falleció mi abuelito, ¿qué voy a encontrar de esta pérdida? ¿Qué ganancia voy a encontrar de esta pérdida? Y la verdad es que conforme vas trabajando, como vas llevando tu proceso, vas encontrando verdaderamente esas ganancias, vas encontrando que te empoderaste más, vas encontrando toda esa parte que aprendiste a agradecer, lo que para mucha gente podría no parecer que tú fueras agradecida, así de como, ¿por qué tienes que agradecer eso? Exacto. Fíjate que acabas de tocar uno de los temas que sí se me han presentado, que es cómo puedes estar tan contenta con esa historia si pudo haber sido diferente. Exacto. Pudiste haber caído en otra familia donde la historia no hubiera sido así, donde, no sabes, y yo así de, sí, pero no pasó. Y yo, exacto. ¿por qué me voy a comprar esa historia? De, sí, pero es que y sí. Si hubiera, no, pero es que no pasó. Y creo que eso solemos tener mucho la gente, ¿no? Que aunque tú ya estés en otro momento, ya estés en otro nivel, o sea, no es egocentrismo, pero ¿por qué la gente a fuerza quiere que pases? Es que, ¿sabes qué? Que creo que tenemos mucho la cultura del sufrimiento, Jessie. Sí. Estamos muy acostumbrados a sufrir, y la verdad yo así le digo, ¿no? Estamos muy acostumbrados a hacer drama. Y entonces, lo acabas de decir, ¿no? O sea, si no me tocó, gracias a Dios y a todo, me tocó estar en una familia funcional, en una familia en la que fui muy feliz. Y entonces la gente piensa, pero si te hubiera tocado de manera diferente. Sí. A ver, también estarías igual de agradecida, pero no pasó. Sí, yo así de, no lo sé, pero no pasó. O sea, de verdad que no pasó. Y no tendría por qué pensarlo. Así es, y esta parte de la cultura del sufrimiento nos hace pensar y llevarnos y imaginarnos y contarnos unas historias que, bueno, o sea, de verdad de pronto ya está súper lejos. Jessie, vamos a ir a un corte. Adelante. Y regresamos para ir cerrando con comentarios. Súper. ¿Te has preguntado cómo sería tu día a día sin Internet? Internet aporta muchas posibilidades para el desarrollo personal y para la realización de muchas de nuestras actividades diarias, facilitando el acceso a la información, la comunicación y el entretenimiento. En México existen comunidades que carecen de conectividad, impidiéndoles adaptarse y transformarse a la era digital. Nuestra misión en JR Móvil es brindar esa conexión a todas las zonas rurales del país. Hemos logrado mucho y seguiremos trabajando para seguir cambiando el chip y la vida de las personas, aprovechando al máximo la era digital y todos los beneficios que vienen con ella. JR Móvil, conéctate a la red.
¿Conoces GCI Radio? GCI Radio. Conéctate con nosotros en gcicomunicaciones.com, en nuestras redes sociales en @GCI Radio MX y en Spotify como GCI Radio. GCI Radio, vibrando con tus sentidos. Con tus sentidos. GCI Radio. Pues ya estamos de regreso, fuimos rapidísimo porque precisamente hablando de esta cultura del sufrimiento y hablando de por qué nos encanta a veces dramatizar y por qué si vemos una situación, y lo voy a decir con mucho tiento, pero lo voy a decir lo que es una realidad y como se hablan las cosas aquí en Mujer Multitask, a veces lejos de dramatizar, sí creo que entra mucho esa parte de la envidia, ¿no? Y que la gente puede estar hablando mil cosas de ti y decir, ay, pues qué fácil, o sea, lo que ella tiene es porque se lo dieron sus papás. Sí. Y que realmente no sabe lo que hay atrás, o sea, a ti te pueden, y es bien cierto, ¿no? Que dicen, sí, pues es que en sus redes sociales, muy nice, y las fotos, pues sí, ¿qué quieres que publique cuando estoy así llorando cuando estoy en una crisis? Pues no. Y creo que esto, Jessie, también, pues por supuesto que lo has vivido esa parte. Mucho, la verdad es de que yo comento de que hay una persona, me tocó, que yo chocaba mucho, y chocábamos y de alguna manera yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿qué tengo que aprender de ella? Sí. O qué de ella hay en mí que me choca, ¿no? Y un día explotó, literal, y yo platicaba con ella cosas de mi vida, familia, pero familia sin el trasfondo de todo lo que venía. Entonces, y un día ella me dijo, es que tú, en tu burbujita, siempre has estado en una familia muy bonita, y tú qué sabes de la vida, o sea, tú qué sabes de que un papá, una mamá te abandone, tú no sabes nada de eso. Y yo en ese momento me quedé así, dije, ¿cómo? Y en eso le dije, ¿pero cómo? O sea, ¿de qué me estás hablando? Y me dice, no, es que a mí mis papás esto, mi papá me dejó acá, y yo así dije, ok, le dije, mira, yo creo que no tengo que ir por la vida contándole a todo mundo, y menos cuando no te sientes con la confianza de... Sí, no. Entonces le dije, a ver, no. Le dije, mira, no voy a entrar en detalles de mi vida, pero te puedo decir que, o sea, sé de lo que vives, sé lo que es. Le dije, porque sí, por supuesto que sí sé. Le dije, no, o sea, mi vida sí ha sido una burbujita. Le dije, probablemente. Le dije, una familia feliz, sí lo es. Le dije, pero ¿sabes una cosa? Le dije, yo no voy por la vida creyendo que me deben algo. A mí la vida no me debe nada. Qué fuerte. Le dije, lo que te pasó, le dije, probablemente en circunstancias, en una situación diferente, te pasó a ti. Y a mí me pasó de una manera diferente, pero yo lo vivo de una manera diferente y a mí nada me debe nada. O sea, yo no le debo nada a nadie, ni nadie me debe a mí. Dije, y no tengo por qué ir desquitándome contigo porque tú estás bien y entonces como te veo bien, te descalifico un poco para que tú estés al mismo nivel que yo. Dije, eso no se vale. Dije, entonces yo he hecho mucho trabajo para sentirme como me siento y justamente para no irme desquitando con las demás personas. Esto que dices es bien cierto, ¿no? Muchas veces la gente siente que la vida, las personas o alguien le debe algo. Y entonces en ese a mí me debe la vida, quien sea algo, va por la vida queriéndoselas cobrar a todos, ¿no? Y pasándole una factura que ni consumió a esa persona, ¿no? Exacto. Y creo que esa parte es bien importante, ¿no? El tener claro que a ti nadie te debe absolutamente nada, que efectivamente vienes haciendo un trabajo de tiempo, de esfuerzo, de valentía, de muchas cosas que implican el hacer un trabajo emocional y espiritual y de muchas cosas, porque creo que toda esta parte va muy, muy de la mano. Bastante. Y que fíjate que he trabajado mucho lo espiritual, bastante, porque mi papá biológico murió cuando yo tenía como 4 o 5 años. El único recuerdo que tengo de él justamente es su velorio, porque fue el momento en el que mi familia me lleva a despedirme, pero entonces pues yo me quedo con eso, es lo único que tengo de recuerdo de él. Entonces ya hace apenas, no tiene mucho, que tendré como
un año más o menos, no, lo tengo muy claro, 31 de octubre, me toca trabajar justamente esa parte. ¿Por qué? Porque yo siempre menciono mamá biológica, Claro. pero me falta una parte, que es voltear a ver a mi papá y decirle, oye, no estás, no tuve la oportunidad de conocerte, no tuvimos ni siquiera la oportunidad de convivir ni de saber uno del otro, quizás tú sí de mí, pero pues al final no, nunca Claro. te hiciste presente, pero volteé literal a decirle gracias donde quiera que te encuentres y definitivamente te doy el lugar que tienes en mi vida. De alguna manera, mucho de lo que él tuvo que hacer es para que yo hoy tenga una existencia en este plano y entonces merece un lugar también. Quizás poco mencionado porque justamente desaparece muy rápido de mi vida, pero lo que sí es muy presente de él y cómo es la vida que te pone a personas que te conectan con. Yo tengo unas tías que son mi única conexión con mi familia biológica por parte de mi papá. Entonces, ellas de verdad que se han vuelto todo mi entorno. Yo siempre digo, mi núcleo familiar es mis papás, mis hermanos y mis tías, porque son y le doy a todos los demás el orden que son tíos y hermanos de mis papás y demás, pero al final siempre tienes una familia que es la más cercana, claro, ¿no? Que siempre quieres pasar con ellos tus momentos más importantes. Entonces, ellas están siempre presentes en mi vida y es una manera en la que él se hace presente. Claro. Y así lo veo. Entonces, no sé cómo pasa, y ahí me pasó algo muy chistoso, porque cuando yo decido trabajar la parte de mi papá, curiosamente, al cabo de una semana, yo no lo conozco. O sea, yo nunca lo vi físicamente. Y curiosamente, llega a mí una foto de él, de alguien que en redes sociales, por lo del Día de Muertos, alguien de mi familia publicó su foto y dijo como de te recuerdo o algo así. Y una persona que se lleva muy bien conmigo me dijo, oye, él es tu papá porque se parece mucho a ti. Y al momento de que yo veo la foto, dije, por supuesto. Claro. O sea, no sé, ponle pelo y lentes y soy yo. ¿Cómo fue? O sea, no lo sé, espiritualmente, él se hizo presente después de que yo le diste su lugar. Le di su lugar. Sí. El tema espiritual está cañón también. Sí, estas cosas son creo que súper importantes y que se van acomodando cuando tú decides darle ese lugar. Híjole, en tu caso que fue así, que fue muy poco la convivencia y el tiempo que estuvo en tu vida, creo que cuando decides hacer este trabajo se hace presente de esa manera y yo así lo creo, para decirte no me debes nada, no te debo nada y estamos en paz. Sí, y así me siento. Entonces, era algo que me faltaba hacer y que cuando lo hice me liberé, como no tienes una idea, porque es como traer una lista de pendientes. Sí. Y que la verdad es de que yo digo, yo prefiero viajar ligera, siempre he dicho eso, no me gusta traer cargando tantas cosas. Entonces, era un pendiente que traía y dije, es momento de... Y que además, nuevamente, y regresando al tema como lo decidí nombrar, el cuento que te estás contando y el cuento que elegiste contarte cuando afrontaste esta situación, ¿no? Si bien tu único recuerdo es ese, el de su velorio, tú pudiste vivir por muchos años y decir, no, cómo me llevan y era una niña y demás, pero decidiste sacar esa parte buena, esa parte de decir, es algo que me pertenece y que es parte de mí, sí o sí. Y que decido perdonarlo, decido como sanar esta parte en mi masculino, que es una parte fundamental. Nosotros eres hombre o mujer, tienes tu lado femenino y tu lado masculino. Exacto. Y decides sanar esa parte masculina justamente honrando a quien te dio la vida. Exacto. Y que quien te dio la vida ya estará en un plano mejor, ya estará, y creo que su misión cumplió también aquí en este plano terrenal, porque yo sí creo que cuando alguien ya
se va de este plano terrenal es porque ya cumplió su misión, así sean meses, horas, semanas o años. Y creo que esa parte en la que tú haces esa reflexión, en la que decides una vez más no culpar a nadie, sino hacerte responsable por lo que a ti te toca, porque aparte esa parte, Jessie, la tienes muy clara tú, el hacerte responsable por lo que a ti te toca. La situación es de 2 personas, de 3, de las que sean. Yo me hago responsable por lo que a mí me toca. Exacto. La otra persona será responsable de lo que a esa persona le toca. Y creo que cuando decides hacer esto en conjunto del agradecimiento, muchas cosas cambian. Sí. Regresando un poquito al tema de que existe gente y personas que les gusta descalificar las acciones o a las demás personas por este tema que sienten que la vida les debe algo, creo que ahí es un proceso muy fuerte y digo, Mujer Multitask no lo hace con juicio, sino es una invitación a que esta gente decida trabajar esa parte, porque la gente piensa, o quien hace ese tipo de descalificaciones o quien hace este tipo de cosas, de verdad piensa que no daña a las personas. Así claro. La otra persona, como tú en este caso, que eres demasiado firme, que tu autoestima, pero tu seguridad y toda esa parte está muy trabajada, por supuesto que te lastiman. Sí, y fíjate que también cuando sale todo eso, porque fue un momento muy tenso, cuando sucedió, porque de alguna manera ya las dos estábamos como muy ya, ella cansada quizás de mí por algo que veía en mí y yo decía, ¿qué le pasa? Y entonces, cuando por fin sale todo esto, fíjate que mi forma de pensar y mi forma de verla fue diferente, porque entonces dije, no, o sea, claro que te entiendo, te comprendo totalmente, entonces, que no comparto tu sentir es otra cosa, pero te comprendo tu enojo, comprendo toda esa parte, y entonces me volví empática con ella. Así es. Ya no la vi desde un juicio, porque también esa parte a veces caemos en los juicios sin entender el trasfondo de las personas. Entonces, hoy día es una persona a la cual puedo saludar, puedo tener una plática 100%. He aprendido muchísimo de ella ahora. Le ha tocado también trabajar mucho. Entonces, me da muchísimo gusto también que ella ha podido abrirse esa parte y que no es un tema de que en qué momento hacerlo. Yo creo que en el momento en el que lo necesites. Así es, en el que tu corazón te lo pida, y creo que cuando decides ser así empático y sin juicio, y lo acabas de decir, ¿no? Cuando comprendí, porque muchas veces decimos, sí, ya lo entendí, ¿no? Una cosa es entender y otra cosa es comprender. Y yo creo que cuando comprendes la situación, trasciendes. Para mí, el comprender es trascender. Y trasciendes la situación y trasciendes esta parte y dices, pues a mí yo no tengo tema, ¿no? E incluso yo creo que descubriste en algún momento lo que venías a trabajar con esa persona. Yo siempre digo que cuando hay gente que de pronto me pone así, son mis mejores maestros de paciencia y tolerancia. Sí. Sí, o sea, yo siempre digo eso, la verdad, y es real, ¿no? Son mis mejores maestros de paciencia y tolerancia. Y que en efecto creo que esa parte de ir lastimando gente no está padre. Sí, creo que cada uno de nosotros tendríamos que hacer ese trabajo interno, lejos de quiero ser mejor y porque quiero ser mejor publico y digo 50,000 frases al día motivacionales, pero enséñame realmente quién eres, ¿no? Tu comportamiento, que actúes desde el corazón, que actúes y hables, que realmente tu corazón esté conectado a tu boca y no tu boca a otra cosa. Totalmente. Porque a veces hablamos nada más por hablar y decimos cosas que lastiman a la gente sin ni siquiera saber ningún trasfondo. Jessie, pues otra vez ya se nos acabó el tiempo. ¿Cómo ves? No puede ser. Estamos a 5 minutos para salir. Genial. Y me gustaría que el que nos dieras un comentario final o más de un comentario final, precisamente con toda la gente que hoy decide no contarse el cuento de una manera linda y prefiere vivirse como víctima. Yo creo que definitivamente la vida nos va a poner en circunstancias, situaciones en las que algo tenemos que aprender.
definitivamente. Yo creo que no estamos aquí solamente por nosotros mismos, creo que hay algo más que tenemos que aprender, que tenemos que hacer. Tenemos el poder de la elección, 100% podemos Ese va a ser decidir. otro tema. De verdad, yo les digo, hay situaciones que nos pone la vida, o nos mismos nosotros nos vamos y nos ponemos ahí también, pero yo creo que decidir cómo vivirlo, que siempre seamos conscientes de lo que queremos sentir. Yo siempre digo, lo que yo siento, siempre quiero poder decidir. Hay situaciones, por supuesto, que no son agradables, las vivo, las siento, las que no me encantan, digo, pues bueno, les doy su lugar, siempre denle el lugar, nunca se eviten sentir. Hay situaciones que son dolorosas, atrévanse a vivir el dolor, tampoco es algo que digan, no lo vivan, vívanlo, pero denle la importancia y el valor que toca, claro. Porque llevar el dolor con nosotros mismos y compartirlo de alguna manera, también de alguna manera va dejando huella en cada persona. Entonces, yo siempre he dicho, quiero contar esta historia desde cómo la vivo, claro. Y que mi historia no sea un motivo para que alguien voltee y me diga, híjole, sí que la pasó mal. Y yo digo, pues no, o sea, porque no siento que claro. No siento que la pasé mal. Siento que hubo una situación y una situación de vida, pero aún con todo eso, siempre hay un cúmulo de oportunidades, un cúmulo de cosas buenas que puedes tomar y que solamente tienes que voltear a verlas, aceptarlas, porque también es cierto que a veces las vemos y no las aceptamos, no las queremos hacer nuestras, que vivir de una manera diferente también tiene que ver mucho con el trabajo que estamos asumiendo llevar a cabo, que no es fácil, tampoco es algo que solamente deban de decir, ok, mañana, a partir de mañana voy a vivir de manera diferente, no funciona así, es un trabajo continuo, claro. Es como hacer ejercicio literal todos los días, hay que empezar con algo, hasta que esto se vuelva una rutina y que constantemente puedan ir trabajando cada cosa que hay en nosotros. La verdad es que nunca van a terminar de esta parte de trabajo interior y demás, nunca se termina, siempre hay cosas que trabajar, y yo creo que el día que ya no tengamos nada que trabajar, probablemente ya no estemos haciendo nada, o algo también está mal ahí, porque constantemente tenemos que trabajar algo, no sé, desde relaciones humanas que tenemos, todo el tiempo nos estamos relacionando con gente, siempre sentimos algo, nos generan sensaciones, entonces la verdad es de que trabajen mucho el interior. Hay mucho que trabajar en nosotros mismos. Así es, y precisamente me quedo con esa parte, ¿no? De que sé una persona que deja huellas y no cicatrices. Tenemos mucho que trabajar, tenemos como colectivo incluso que trabajar muchísimas cosas para ser empáticos con las demás personas y no creer que solamente nuestra situación es el centro de todo. Creo que cuando comprendemos y entendemos también esta parte, nos volvemos empáticos y creo que las cosas cambian muchísimo y cambia para todo tu entorno, no nada más para ciertas cosas, cambia para todo y ves la vida desde otro punto de vista, Jessie. Sí, no, te vuelves libre, de verdad. Yo no puedo decir que siempre estoy libre, porque digo, para mí la libertad no es salir y sentirme libre, no, va más allá un poco en los pensamientos, en lo que puede decir la gente que tanto me afecta. Entonces, todo ese tipo de cosas no siempre se puede, pero trabajo mucho para eso, en vivir en una libertad. Y el elegir justamente te hace libre, el elegir lo que sea de tu vida. Y el no elegir también es una decisión, pero qué mejor manera de sí elegir, y creo que el elegir te hace libre, siento el elegir te hace libre porque te forjas y tomas las decisiones que tienes que tomar. Jessie, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias por invitarme, siempre va a ser un placer. Como siempre, ya saqué el próximo tema.
Exacto. rapidito. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos vieron, los que nos escucharon. Aquí vi que nos escribió José Becil, nuestro CEO, y que por quien está GCI Radio, que precisamente una de sus prioridades y de su misión es que GCI transmita ese conocimiento y transmita esa conciencia de vida y que podamos ser más los que generemos esos cambios positivos en la gente y en la vida. Dante Juárez Durán, siempre gran programa. Saludos a la conductora. Don Ale, muchísimas gracias y me da muchísimo gusto verlo por acá. Gracias a Casaba Roots, que semana tras semana nos manda unas deliciosas bebidas para este calor que está infernal. Y también a Junior Móvil, que está ahorita dando el doble de gigas en portabilidad. En lugar de 5 está dando 25 gigas y hacen su portabilidad. Ahí en un ratito más en las redes sociales y todo les vamos a publicar y cámbiense de chip a Junior Móvil. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en punto de las 3 de la tarde por GCI Radio, vibrando con tus sentidos. Súper. Mujer multitask, irreverente para pensar de forma independiente y para actuar de manera autónoma. Te espero la siguiente semana en punto de las 3 de la tarde por GCI Radio. Vibrando con tus sentidos.